políticas aquí en el Parlamento Nacional. Vamos de inmediato entonces al desarrollo, a continuar con la sesión de Constitución aquí en el Congreso de la República. Adelante, escuchemos. Que la función es a tiempo completo y dedicación exclusiva, se ha eliminado lo de dedicación exclusiva. Es a tiempo completo y no se pone dedicación exclusiva para preservar la posibilidad de que puedan hacer docencia. Presidente, en ese sentido, Presidenta, como bueno, está en junta de profesores, yo no estoy de acuerdo tampoco con esa posición. O sea, la docencia es una actividad, Presidenta, la docencia es una actividad de muchísima influencia. Y si se está en este cargo de acá, es totalmente al 100%. Congresista Alcorta, lo que pasa es que también tenemos que ser estrictamente cercanos a lo que constitucionalmente ya está establecido, y esto está aprobado en la reforma constitucional. En el Pleno votaré en contra de esa parte, Presidenta. Efectivamente, congresista, pero así está en la Constitución. Nosotros no podemos hacer una ley de desarrollo constitucional contraviniendo lo que está expresamente establecido en la Constitución. De ahí la importancia de que nos tomemos el tiempo necesario para poder legislar de forma adecuada. Señores congresistas, habiéndose acogido las sugerencias que ustedes han... Presidente, yo quiero dejar constancia de mi posición al respecto, de que en ese artículo es al 100% no eres ni siquiera la docencia, que quede registrado. Gracias, congresista Alcorta. Insisto nuevamente, la docencia está permitida por la Constitución. Nosotros no podemos poner una prohibición cuando eso está permitido por la Constitución. No podríamos, devendría este artículo, en caso lo aprobemos, en inconstitucional. Presidenta, lo que pasa es que en ese artículo, que parece una cosa muy didáctica, muy sana, muchísimos abogados, muchísimas personas que están en docencia tienen altísima influencia en el Estado, son contratados como asesores, tienen intereses y tienen gran influencia. Ese es el tema, por más que esté en la Constitución. ¿Quiénes hicieron esto? Los abogados. La mayor parte de contra son abogados. Yo quiero dejar bien sentada mi posición en ese aspecto, Presidenta, por más que la Constitución, y no es que vaya con la Constitución, estoy protegiendo justamente que todo sea lo más transparente posible. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Salgado. Solamente una cuestión de orden, Presidenta, y disculpe que la interrumpe, pero sí tiene que ver con la Comisión de Constitución, porque esta comisión emitió un pronunciamiento con respecto al fallo del Tribunal Constitucional que hoy día tendría que ser visto en la Junta de Portavoces. Hoy se acaba de perpetrar en la Junta de Portavoces una tremenda arbitrariedad, porque no solamente no han tenido en cuenta el informe que se dio de esta comisión y que se aprobó casualmente para dar cuenta al Consejo Directivo, sino que se ha prohibido, se ha votado en contra de que se reúna el Consejo Directivo, se ha votado en contra de que sea el Pleno el que se defina, y solamente en Junta de Portavoces acaban de aprobar casualmente un nuevo cuadro para el Consejo Directivo, el nuevo Consejo Directivo, habiendo reconocido ya sin ninguna argumentación a todos los grupos políticos que se han formado, sin distinguir quiénes son disidentes y quiénes son tránsfugas, en absoluto. Aún así, nosotros dijimos que estábamos dispuestos a reconocer estos grupos partidarios, siempre y cuando también se respete de aquí para adelante la opinión que se ha dado de esta comisión. Resulta que en la votación, inclusive ahora, ni siquiera han respetado esta proporcionalidad que ha sido presentada por el oficial mayor. Ya nosotros sabíamos que íbamos a perder, pero nos quedamos con la proporción que nos dan nuestros 55 parlamentarios. Han votado específicamente en contra para que Fuerza Popular pierda un cupo más para darle a otro partido político, sin respetar la proporcionalidad. Y en este caso, le correspondía perder a quien menos acercado está, que es Alianza para el Progreso. Sin embargo, para darle un número más a Alianza para el Progreso, no respetan esta proporcionalidad que tiene, por norma, señora congresista, años que se respeta lo que presenta la Oficialía Mayor, porque esto no lo hace ningún partido político, sino la Oficialía Mayor, y se nos deja a nosotros con 10 integrantes. O sea, se está perpetrando una serie de abusos y ni siquiera se respeta la fórmula matemática, porque esta es una fórmula matemática que siempre ha servido para que se guíe. O sea, aquí no interesa ya lo que opine el Pleno,
lo que opine el Consejo Directivo ni la Comisión de Constitución. La Junta de Portavoces es la que va a decidir la vida del Congreso de la República. Y eso nunca se ha dado, señora, porque la Junta de Portavoces es casualmente para discutir temas netamente políticos, pero los temas reglamentarios, normativos, administrativos, tienen que verse en el Consejo Directivo y, en última instancia, el Pleno del Congreso. Eso no se está respetando y lo denuncio aquí en la Comisión de Constitución, lo hemos denunciado ante la prensa porque esta es una tremenda arbitrariedad que queda como precedente. Cualquier partido político que ahora les resulte incómodo, no van a respetar la proporcionalidad y simplemente se le quita si hay un acuerdo y un pacto que sabe Dios qué cosa, en qué componendas estarán, señora presidenta. Gracias. Y disculpe usted, pero en este foro es el que se tiene que decir también este tipo de denuncias. Gracias, congresista Salgado. Esta es la Comisión de Constitución y los miembros de esta comisión estamos obligados, no solamente en nuestra condición de parlamentarios, sino como miembros de esta comisión a ser garantes de que se respete la misma, de que se respete nuestro reglamento y de garantizarle al pueblo de que no vamos a permitir arbitrariedades. No le abramos, señores congresistas, el camino a una dictadura, no le abramos el camino a la oclocracia, no le abramos el camino al abuso. El pueblo nos va a juzgar y el pueblo nos ha dado una representación y la vamos a ejercer porque tenemos el deber de ejercerla. En este mismo espacio hemos jurado que vamos a hacer cumplir la Constitución. Interpondremos como comisión todas las medidas orientadas a fin de que ésta sea respetada, como es nuestro deber. Estamos en votación ya porque había dado cuenta de los cambios que se han hecho, así que los señores congresistas que estén a favor del título 1, sírvanse de levantar la mano. Título 1. Los que estén en contra, los que se abstengan, conste el voto en contra del congresista Johnny Lescano, todos los demás votos a favor. Ha sido aprobado por mayoría. El título 1. Conste la reserva de la señora congresista Lourdes Alcorta en el artículo 8. Tengo una reconsideración que debemos votar del congresista Johnny Lescano. La reconsideración está en el sentido de que el numeral 10 del artículo 13 incluye un párrafo que diga que en las convocatorias a la Junta Nacional de Justicia se deberá contar con el 40% de mujeres. Los señores congresistas que estén a favor de esta reconsideración, sírvanse levantar la mano. Ya lo he explicado, congresista Lescano, y creo que está bastante claro. Los señores congresistas que estén a favor, sírvanse levantar la mano de la reconsideración. Los señores congresistas que estén en contra, ha sido desaprobada la reconsideración. Por mayoría. Título... Señora Presidenta, en la votación anterior también en contra. Que conste en la votación anterior el voto en contra del congresista Alberto Quintanilla. Hay una cosa que no, como está en Junta de Portavoces también un poquito la consulta. Hemos quedado que se pueden presentar todos, digamos, y hemos redondeado como ejemplo el número 100, tratando de guardar obviamente la proporcionalidad del 30% en hombres o en mujeres. Y después de esa selección, a ver, Karina Beteta, son 100 los candidatos, en cualquiera de las circunstancias hemos puesto como un ejemplo, guardando la proporcionalidad del 30% de mujeres o de hombres. Después de esa selección, sí, lo demás viene por mérito. Y en eso hemos quedado en todo aspecto. Entonces, pero que repiten otro tema. Por eso es lo que quiero dejar claro que estamos... Congresistas, entra en debate el título segundo y con este título segundo nosotros debatimos hasta el artículo 43. Se ofrece el uso de la palabra. Congresista Edwin Vergara. Gracias, Presidenta. Yo quería hacerme referencia, Presidenta, al artículo 28, que es básicamente la forma como calificamos a los nuevos jueces y fiscales. Y eso tiene que ver, basado, como lo hemos dicho, en meritocracia, pero también el artículo 28. En el tema de nombramiento. ¿Sí?
Entonces, Presidenta, yo creo que el proyecto tiene que ver cómo calificamos. Congresista Vergara, discúlpeme usted, en realidad nosotros acá entramos al debate hasta la última disposición complementaria derogatoria. Debatimos todo y hasta finalizar el dictamen. Congresista, continúe usted, por favor. Sí, porque lo que pasa, Presidenta, que el título 2 solo tiene un artículo. ¿No? Creo que. Entonces, Presidenta, yo creo que el gran objetivo de cómo calificamos a los jueces y fiscales, Presidenta, es básicamente cómo evaluamos a estos jueces y fiscales, cómo atraemos a los mejores cuadros, y eso tiene que ir alineado a, por ejemplo, pagarles más, que tengan un buen sueldo, pero también a que sus méritos sean académicos, que se le haga una prueba psicológica, que se le haga una prueba psiquiátrica. Y para que ocurra eso, Presidenta, tenemos que romper el padrinazgo, tenemos que romper el tarjetazo. Y yo propongo, Presidenta, que esto no ha sido idea del despacho, sino ha sido copiado de cómo se accede a las mejores universidades del mundo. Por ejemplo, si uno quiere acceder a Harvard, uno postula con el nombre Edwin Vergara, pero inmediatamente te dan un código. Y ese código es el que empieza a regir cuando uno postula. Ya no soy Edwin Vergara, sino soy el 1414. Y esto es de responsabilidad de cómo se evalúan a estos jueces y fiscales. También, Presidente, he propuesto de cómo debería ser el porcentaje de valoración, que esto también es sacado, Presidenta, de una evaluación de una universidad top en el mundo, que es la acreditación, que sería el 15% de la calificación de méritos profesionales, hasta el 40% el examen de conocimiento escrito, la cual deberá contener un máximo de 20% de la cultura general, 80% mínimo de conocimientos jurídicos. Y esto, Presidente, es básicamente para evitar estas famosas, en el anterior Consejo Nacional de la Magistratura, que te preguntaban cómo se hacía el arroz con pollo. En vez de preguntarte cuál era el arroz con pollo y cosas como esas, Presidenta. Con mucho gusto. Y lo otro, Presidenta, es la evaluación y análisis del desarrollo del caso jurídico, que eso tendría un peso de 30%. Además, Presidenta, ¿qué pasaba en el anterior Consejo Nacional de la Magistratura? Te daban un caso, por ejemplo, de violación, y sacabas la calificación de 20 en esa evaluación, en ese caso específico, pero inmediatamente desaparecía ese expediente. Y eso no puede ser así. Eso tiene que quedar como una tesis. Cuando uno hace una maestría, haces una tesis y la sustentación de esa tesis queda enmarcado en el archivo de esa institución. Presidenta, estos temas que lo he venido exponiendo están contemplados en el proyecto de ley 3774, lo cual me parece importante, Presidenta, que lo puedan tomar en cuenta, ya sea desde el código de asignación, el porcentaje de evaluación y, sobre todo, la evaluación psicológica y psiquiátrica, que creo que va a permitirnos escoger a los mejores cuadros, Presidenta. Los jueces y fiscales en el Perú tienen el poder absoluto y podrían arruinar la vida de cualquiera, como ocurrió con este policía que en Piura, Presidenta, que en defensa del Estado peruano lo meten preso en Trujillo, en prisión preventiva. Tenemos que darle las mejores herramientas, seleccionar a los mejores cuadros, Presidenta, y sobre todo, que eso va a ir, me imagino, contemplado ya en la asignación de sueldos, tenemos que pagarle lo mejor. Y también sería bueno poner ya que estábamos viendo el principio de criterio común, creo que ya muy pocos utilizan ese criterio. Muchas gracias, Presidente. Presidenta, me pidió la congresista Alcorta una intervención. Gracias, Presidente. Yo creo que todo lo mencionado por el congresista Edwin Vergara, yo sometería también a consideración, porque para mí es mucho más importante que todos los cargos y títulos que deben acompañar la sustentación de una aspiración. Mucho asesor, Presidenta, de todo lo suscrito por el señor Edu Vergara, para mí lo que es bastante más importante, porque lo otro tiene que llevarse a cabo, los grados y los títulos, pero son los antecedentes personales. Yo me doy el trabajo y someto a cualquiera de esta comisión a retarme a que confirmen si es o no verdad que yo lo he hecho. Con el tribunal anterior y con este de acá, a uno por uno los he entrevistado.
preguntándole antecedentes familiares. ¿Quiénes son? ¿Qué cosas han hecho en su vida? ¿Le han pegado a una mujer? ¿Han violado a alguien? ¿Han atropellado? ¿Qué características tienen? ¿Han robado? ¿Han sido parte de una sociedad, de una asociación? ¿Accionistas, socios, directores de empresas? ¿Tienen antecedentes en Infocor? O sea, ¿cuál es su currículum de vida, su vida moral? Porque puede ser pues que uno tenga pues que haya sido un delincuente, que tenga un montón de cosas y justamente sus títulos lo puedan tapar. Pero ¿cuál es su conducta moral, su conducta de vida, su trajinar por la vida? Eso es bien importante. En el tribunal hay un señor que tiene como 6 hijos, no se casó con nadie y son de 6 mujeres diferentes. Solamente es docente. La pregunta es cómo los puede mantener los 6. Ese es el tema. Antecedentes personales, su vida, qué cosa ha trajinado, cómo ha caminado la vida. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Vergara, para que termine. Para terminar, presidenta, escuché que el asesor le preguntaba para que pueda tomar esos aportes. Eso está contemplado en la ley 37, en el proyecto de ley 3774 que fue alcanzado a la Comisión de Constitución. Congresista Juan Cheput. Gracias, presidenta. Presidenta, yo quisiera hacer algunas observaciones. En el artículo 30, evaluación curricular, una cuestión que tiene que ver básicamente con un aspecto semántico y también de fondo, es experiencia y trayectoria profesional. La experiencia se refiere a la especialidad en el ámbito en que se desenvuelve. Puede tener experiencia jurídica, puede tener experiencia como juez, como fiscal, pero la trayectoria es algo mucho más amplio. Puede ser catedrático, puede haber sido abogado en un estudio prestigioso. Por eso, en el punto número 2, sería experiencia y trayectoria profesional. Y la trayectoria ya involucra todos los ámbitos multidisciplinarios, ¿no? Y de vida podría ser. Luego, señora presidenta, en el capítulo 3, ratificación, considero que no podemos repetir el mismo error de otorgar mayoría simple para la ratificación de los miembros de la Junta. Ahí dice, la ratificación requiere del voto conforme de la mayoría simple. Creo que deberíamos buscar un porcentaje que podría ser los 2/3 para que de esa manera el proceso de ratificación sea más complejo. Y en el artículo 36, este es un aspecto que sí considero importante, dice, la evaluación parcial de desempeño es un proceso estratégico. Debe ser un proceso crítico, es decir, que tiene que ver con la razón de ser de la instancia jurídica en que desenvolvemos, pero un proceso estratégico está vinculado al futuro. Y en ese caso, el proceso está orientado al conocimiento objetivo de logros, aportes, competencias. Esto lo digo por una cuestión eminentemente de formación profesional, ¿no? Soy ingeniero y tengo que ver con esto en la universidad. Un proceso estratégico, diría más bien un proceso crítico que tiene que ver con el core, ¿no? Con la razón de ser. Cambiar estratégico por crítico. O en última instancia dejarlo como un proceso orientado al conocimiento objetivo. Nada más, pero lo estratégico tiene que ver con el largo plazo y no con los aspectos que pretende normar este artículo. Gracias, presidente. Gracias, congresista Cheput. Congresista Violeta. Agradezco además que sean tan precisos con sus aportes. Nos ayuda mucho. Congresista Violeta. Gracias, presidenta. Primero, referirme al artículo 28 referido a las etapas del concurso de méritos y se ha señalado 3, ¿no? La evaluación de conocimientos, la evaluación curricular y la entrevista personal. Aquí, presidenta, es más un interrogante este primer comentario. Para efectos del nombramiento de los miembros de la Junta Nacional de Justicia hemos establecido también el criterio de las pruebas de confianza, que fue propuesto por esta comisión especial a cargo de la coordinación de la Defensoría del Pueblo y que a nosotros nos pareció que tenía un elemento innovador. Sí es cierto que no tiene sentido que en una ley orgánica entremos a una suerte de desarrollo reglamentarista de dichas pruebas, pero si no establecemos aquí por lo menos la posibilidad de que también se comprenda pruebas de confianza y que sea el reglamento quien desarrolle cómo se van a ejecutar dichas pruebas de confianza, si no lo establecemos también eliminamos la posibilidad de que éstas sean utilizadas en los procesos de evaluación para la calificación de jueces y fiscales. Yo me atrevería a sugerir que en este artículo 28 se agregue un numeral 4, después de entrevista personal, que diga pruebas de confianza y que se señale que estas pruebas serán reglamentadas por la Junta Nacional de Justicia.
sin entrar al detalle de qué cosa es la prueba o cómo deben ser los catálogos de evaluación. En lo que corresponde al artículo 32, efectivamente antes ya el congresista, si no me equivoco, Lescano, también había advertido un inconveniente en este artículo, en el sentido que podría entenderse que la meritocracia colisionaba con la votación a la cual tenían derecho los miembros de la Junta Nacional de Justicia. La sugerencia sería, Presidenta, que en el segundo párrafo se eliminen 2 líneas y media y quede como voy a proceder a leer. La Junta Nacional de Justicia, reunida en pleno, nombra al candidato en la plaza a la que postula de acuerdo a un estricto orden de mérito. Punto. ¿Por qué? Porque es el orden de mérito el que determina quién va a ir, quién es calificado y quién no. No es necesario entrar en más detalles. Lo único que habría que señalar, si es que se quiere hacer un agregado, es que el nombramiento se formaliza mediante resolución de la Junta Nacional de Justicia. Perfecto. Es la formalidad que es el 32 segundo párrafo. Es la formalidad que se le da a la meritocracia como proceso de calificación. Luego, en el artículo 35 sobre la reconsideración, se establece que las reconsideraciones serán resueltas en un plazo de 60 días hábiles. 60 días hábiles se convierte en la práctica en 84 días, ¿no es cierto?, naturales. A mí me parece que el plazo es exagerado. El artículo 208 de la Ley de Procedimiento Administrativo General establece que las reconsideraciones se atienden en 30 días. Es verdad que las leyes especiales pueden señalar plazos, pueden modificar estos plazos tomando como base el plazo de la Ley de Procedimiento Administrativo General, la 27444. Sin embargo, creo, Presidenta, que establecer 60 días hábiles es un plazo exagerado y nos puede llevar a dilatar extremadamente los procedimientos de calificación. Sugiero que se mantengan, en todo caso, los 30 días que dice la Ley de Procedimiento Administrativo General. Por último, Presidenta, todavía no por último. Había mencionado antes que se ha establecido un nuevo, en este capítulo 4, la evaluación parcial de desempeño. Y yo entiendo probablemente el buen ánimo que tiene como trasfondo esta propuesta. Es decir, procurar una permanente calificación de los jueces y fiscales a fin de que cuando lleguen cada 7 años a su proceso de ratificación hayan tenido previamente una evaluación periódica. Sin embargo, Presidenta, creo que podemos reivindicar el principio de evaluación periódica, pero que ésta no tiene que convertirse en una camisa de fuerza como lo estamos estableciendo aquí a través de una evaluación parcial de desempeño que tendrá que realizarse cada 3 años y medio. En buena cuenta, lo que estamos diciendo es que cada 3 años y medio todos los jueces y fiscales van a estar sometidos a un proceso de evaluación. Y una vez más, podemos estar cayendo en un sobreactivismo, dándole un sobreactivismo a la Junta Nacional de Justicia, llevando a que todos estén permanentemente en evaluación y se pueda incluso utilizar como una suerte de cacería de brujas cuando se quiera poner cierta presión o sacar a cierto juez o cierto fiscal de las causas. El principio, digo esto porque si bien es cierto, ponderamos por un lado la evaluación permanente, por otro lado tenemos que evaluar también, tenemos que calificar también el principio de permanencia en la función jurisdiccional y el principio de juez natural, lo cual significa que la estabilidad es fundamental para un buen desempeño de la función. Presidenta, yo este capítulo sobre la evaluación permanente lo dejaría sencillamente como un principio de evaluación permanente, sin establecer que tenga que realizarse cada 3 años o 3 años y medio, o establecerles un plazo determinado, porque me parece que genera una sobreactividad. Por último, un aporte puntual. En los artículos 45 y 46... En los artículos 45 y 46 se establece la regulación sobre tachas y denuncias, y estamos todos de acuerdo con eso. Pero como se refieren a la participación ciudadana, tenemos también que establecer un mecanismo para evitar que haya un sobreabuso, ¿no es cierto?, que se inunden de tachas y denuncias los procesos de calificación de jueces y fiscales, y por lo menos en los 2 artículos poner un agregado final que diga sin perjuicio de las acciones legales que se adopten contra las tachas o denuncias maliciosas. Es decir, para
para poder resguardar el derecho de la entidad de que cuando detecta que alguien está haciendo uso de este artículo de manera malicioso, planteando tacha solo como un afán de obstruir o de maliciosamente sacar de competencia a un juez o a un fiscal que está intentando calificar el concurso, sea mal utilizado y por lo tanto que la institución pueda repeler dicha acción. Pide una interrupción la congresista Aramayo, aunque en realidad yo he terminado, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Violeta. Congresista Alejandra Aramayo. Gracias, Presidenta. Quizás para evitar ese abuso en el tema de denuncias o tachas, imponer una tasa. O inhabilitar a quien de manera recurrente, porque un modus operandi puede ser, es que yo quiero bajarme un candidato que es contendor y le pongo 20 denuncias. Entonces, si uno pone una tasa, como en el caso de la OMPE, tú desincentivas de alguna manera aquellas denuncias que no tienen un tema, un asidero nada más. Sí, gracias, congresista Aramayo. Para que termine, congresista Violeta. Sí, Presidenta, solamente un comentario final. Creo que luego deberíamos hacer el esfuerzo, aunque yo sé que estamos contra el tiempo, pero hemos aprobado la ley para la regulación de la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia. Hay quienes creemos que tiene que ser una sola ley orgánica y no deberían ser dos leyes distintas. E insistimos además en lo siguiente: nosotros reconocemos que esta comisión especial tiene un trabajo fundamental, tiene un carácter de temporalidad y que en esto además destacamos que esta comisión incluso se haya reunido de manera previa para alcanzarnos una propuesta, pero creo que ya en la propuesta final, dado que al final vamos a tener que utilizar el mismo día para discutir ambas leyes, deberíamos hacer un esfuerzo por hacer un texto integrado y que debería ser una sola ley orgánica. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Violeta. Hay situaciones que responden definitivamente, y lo recuerdo una vez más, a la reforma constitucional que hemos aprobado. El plazo de la evaluación parcial de desempeño está establecida en la reforma constitucional, por lo tanto nosotros no podemos cambiarla porque así aprobamos la reforma constitucional. Modificarlo sería nuevamente incurrir en inconstitucionalidad en esta ley de desarrollo constitucional. Congresista Quintanilla. Señor presidente, puntualmente en algunos artículos. En el artículo 29, evaluación de conocimientos. Hay una tendencia en esto de los conocimientos a hacer pruebas memorísticas. O sea, ponen, digamos, 5 alternativas y quien se acuerda mejor lo resuelve. Yo creo que debería enfatizarse que esta prueba de conocimientos debe basarse en la resolución de casos hipotéticos, para ver cómo aborda un caso que se le presenta, cómo lo sustenta, cómo invoca la jurisprudencia, etcétera, etcétera. De tal manera que sea el criterio que con el cual se desenvuelve el postulante nos lleve a escogerlo a él y no una evaluación memorística de conocimientos, que es la tendencia que hay en estos casos. En segundo lugar, en el artículo 32, yo sí planteo, señor presidente, de que la ratificación tiene que ser en base a los resultados y no a una votación, porque para evitar lo que ha habido, digamos, el tráfico actual. El tercero, en el caso de la ratificación, señora presidenta, normalmente las ratificaciones que se producen llevan a bastante criterios subjetivos cuando terminan en votaciones. Yo creo que debería ser un mecanismo para la ratificación, una suerte de ver cuántas resoluciones y sentencias ha emitido el magistrado y cuántas han sido materia de corrección por sus superiores. Digamos, si hay un magistrado que emite 100 sentencias y ha habido impugnaciones, digamos, en 30 de ellas y han sido 20 rectificadas por el superior, esa es una muestra que tiene un alto porcentaje de fallo. Pero si es que el magistrado ha emitido resoluciones y sentencias, las que han sido apeladas arriba y las instancias superiores las ha ratificado, significa que están avalando su comportamiento. Debería incluirse ese mecanismo, señora presidenta, para hacer más objetivas las ratificaciones. El magistrado
cuyas resoluciones han sido confirmadas por la instancia superior, significa un buen desempeño. Magistrado cuyas resoluciones han sido rectificadas por la instancia superior, significa que tiene mal desempeño. Y ese criterio debería incluirse en el artículo 33. Finalmente, en el artículo 34, yo sí creo que la Junta Nacional debe resolver en un plazo máximo de 30 días hábiles y no 60. Me parece una exageración las reconsideraciones en 60 días. Ese es en el 35, párrafo segundo. Finalmente, en el artículo... Congresista, ¿y ahí cuál es el plazo que usted considera? Si no es 60, 45. Yo planteo que sea 30, pero me parece exceso 60. Y en el caso del artículo 47, yo planteo de que el plazo de la tacha no sea 5 días, sino 15 días hábiles para dar oportunidad a una mayor publicidad y una mayor posibilidad de tacha. ¿Perdón? De 5 está, yo planteo que sea 15. O sea, es un plazo mayor. Aquí dice 5. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla.